Para graficar la función cotangente, y esto se extiende a cualquier función trigonométrica, hablando de cosecante, secante y cotangente. Vamos a empezar otra vez. Para estas funciones trigonométricas utilizamos sus definiciones en términos de seno y coseno. Entonces la definición de la cotangente en términos de seno y coseno es coseno de x sobre seno de x. Vamos a poner... Voy a utilizar cuadrícula para que se vea un poquito más ordenado. Profe, tangente es lo inverso, ¿verdad? ¿Perdón? Y tangente sería lo inverso. O sea, Así es. seno de x entre coseno. El recíproco de la tangente. Tangente inversa es otra función completamente diferente. Ahorita lo explico, ahí voy. Voy a utilizar solamente esta sección porque no necesitamos más. Atendiendo la duda de su compañero, esto es lo mismo que el recíproco de la tangente. ¿Por qué es incorrecto decir tangente inversa? Puesto que cuando trabajamos con funciones trigonométricas, decir tangente inversa es una operación completamente diferente al recíproco de la tangente. Entonces, esos son completamente diferentes. Si tenemos tangente inversa, esto es igual al arco tangente de x. Entonces, son unas funciones completamente diferentes a la tangente y el recíproco de la tangente. Entonces, cuidado con eso. Voy a poner esto por acá, como anotación. Entonces, regresando a lo que tenemos acá. Para graficar las funciones tanto tangente como cotangente, tenemos valores de interés particular, que son los valores cuando x es igual a 0, pi medios, pi y 3 pi medios. ¿Por qué esos valores son importantes? Bueno, pues por lo siguiente. Vamos a definir los resultados para seno de x y coseno de x cuando x toma los valores indicados arriba. Para la función seno, ¿cuánto es el seno de 0? 0. 0. De pi medios, 1. De pi, 0. Y de 3 pi medios, menos 1. Correcto. Ahora, para el coseno, tenemos un comportamiento de la siguiente forma. El coseno de 0, ¿cuánto vale? 1. Pi medios, 0. Para pi, menos 1. Y para 3 pi medios, vuelve a valer 0. ¿Por qué esos valores son importantes? Por lo siguiente. Para la función cotangente, evaluemos en los mismos valores de x. Cuando x vale 0, bueno, voy a utilizar. ¿Cuál es la cotangente de x cuando x vale 0? Pues quién sabe. Vamos a plantearlo con la equivalencia. Coseno de 0 entre seno de 0. Eso está equivocado, déjenme lo corrijo.
función evaluada en 0. Y ya sabemos que el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Ah, mira, entonces aquí la función no está definida. ¿Qué pasa cuando tengo una operación indefinida en una función racional? ¿Qué representa ese valor? Un límite. Un límite ¿Una no asíntota? preciso. Una Exacto, asíntota. una asíntota vertical. Entonces mi función cotangente tendrá una asíntota vertical cuando x vale 0. Ahí está. ¿Qué otro valor me produce el mismo resultado? Número. No te escuché, perdón. No. Si nosotros evaluamos la función cotangente En pi. ajá, tendremos la cotangente de pi y esto es igual al coseno de pi sobre el seno de pi. Y sabemos que el coseno de pi es menos 1 y el seno de pi es 0. Entonces, tenemos otra operación que no está definida. Por lo tanto, ahí tendremos otra asíntota horizontal. Perdón, vertical, dije horizontal. Y como estas funciones se repiten, pues cada múltiplo tendremos las mismas asíntotas. Este valor de aquí es pi. Y este valor de aquí es 0. Y le voy a poner pi nada más para especificar que estamos en radianes. Ya está. Otro valor de interés para la función cotangente es el siguiente. La función evaluada en pi medios. Que para no hacerla tan larga, el coseno de pi medios quedamos que era 0. Y el seno de pi medios, si consultamos la tablita, es 1. ¿Y cuánto es 0 sobre 1? Pues 0. Entonces, en ese valor tendremos intersección con el eje de las x. Vamos a marcarla aquí con amarillo. Por ahí va a pasar nuestra función cotangente. Ah, muy bien. Entonces ahora para determinar el comportamiento de la gráfica, basta con evaluar la función de pi medios hasta pi. Y de pi medios hasta 0. Podemos utilizar aquí valores en grados, no importa, simplemente es para conocer el comportamiento de nuestra función. Perdón. Entonces, si nosotros evaluamos y asignamos valores en grados a nuestra función cotangente, eventualmente llegaremos al siguiente comportamiento. Más o menos. Es un tratamiento bastante similar al que utilizamos para definir la función tangente. Entonces, simplemente por evaluar números vamos a tener ese comportamiento. Ahora, no es necesario evaluar valores muy cercanos a pi, puesto que ya sabemos que tenemos una asíntota. Y siempre las funciones, al acercarnos a una asíntota, tienen ese comportamiento.
Ya sea podemos acercarnos así y nunca tocarla, podemos acercarnos así, ¿no? También así, también así. Pero eso ya lo veremos en la fase número 3. Ya vamos a retomar el concepto de límites. No sé si aclaré tu duda de por qué la gráfica de cotangente es así. ¿Quién preguntó hace un momento? Si sigue habiendo dudas, no te preocupes, podemos hacer una sesión adicional para explicarla a detalle. Profe, Dime. ¿de dónde saca las X, las primeritas? ¿Estos de aquí? Sí. Son los valores que toma la función. Aquí tenemos 0 pi. Tenemos pi medios. Aquí tenemos pi. Y aquí tenemos 3 pi medios. Eso. No te escuché. Que si esos son los que va a poner siempre, perdón. Sí, cuando hablamos de trigonometría, esos forman parte de los ángulos notables. Son los valores en radianes de ángulos que están sobre los ejes. Entonces, esos valores son bastante útiles de conocer. ¿Y cómo supo que la gráfica iba a tocar en pi medias? Ah, no sabía, lo deduje. Simplemente evaluamos la función en pi medios y sabemos que, ahí va, voy a ponerlo completo, expresado aquí. Si yo evalúo mi función cotangente en pi medios, voy a utilizar la definición de coseno sobre seno. Entonces, el coseno de pi medios es lo mismo que el coseno de 90 grados entre el seno de 90 grados. Y el coseno de 90 grados, ¿cuál es? A ver, ¿alguien? 0. 0. Ajá, 0. ¿Y el seno de 90 grados? 1. 1. ¿Y 0 entre 1? 0. Esto quiere decir que cuando mi función vale pi medios, x vale 0. Entonces, si aquí, perdón, al revés. Cuando x vale pi medios, la función toma el valor de 0. Entonces, pues voy a tener esto aquí. Esto de aquí lo voy a borrar porque está incorrecto así como está. Profe, Mande. ¿cómo supo que la gráfica iba a decrecer y no a crecer? Ah, muy buena pregunta. Evaluando los valores intermedios entre 0 y pi medios y entre pi medios y pi. Si tú evalúas un valor muy cercano a 0 pi, vas a obtener un valor muy grande. Ah, ya se me cerró. Siguen aquí en Teams, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Ahí voy, se me cerró esta cosa. Vamos a atender la duda de su compañero. Un valor muy cercano a pi, en grados, pues es 0.001. Entonces vamos a evaluar nuestra función. 0.001. Eso es lo mismo que coseno de 0.001 entre seno de 0.001. Entonces, ¿a qué es igual esa operación? A un número muy pequeño entre un número que prácticamente es 1. Entonces, ¿a qué resultado tiende esa operación?
Un número muy pequeño entre un número considerablemente grande. Cero. Me equivoqué, perdón. Sí, profe, porque, bueno, a mí me da cero. Me da 1 arriba. Y abajo Sí. me da un número muy pequeño. Sí, me equivoqué en el resultado. El coseno de prácticamente 0 es 1 y el seno de prácticamente 0 pues es aproximadamente 0, pero ese es un número muy, muy, muy pequeño. Entonces, si dividimos 1 entre un número muy, muy, muy pequeño, eventualmente infinito. Entonces, infinito positivo. Este de aquí no es negativo, es aproximadamente 1. Entonces, así me entero de la forma que va a tener mi gráfica al acercarse a pi. Entonces, mientras más me acerco, el valor va a ser cada vez más grande. Si hacemos lo mismo para la función cuando nos acercamos a pi, o sea que esto vale 180 grados, pues podemos hacer lo mismo. Evaluamos nuestra función en un valor muy cercano a 180, que no puede ser 180 porque ahí tenemos una asíntota, y tendremos el comportamiento siguiente. Un valor, bueno, vamos a hacerlo todo. Coseno de 179.99 entre el seno y el coseno de casi 180 es aproximadamente ¿cuánto? Menos 1. Y esto es un valor muy pequeño. Pues como ahora tenemos un signo negativo, este resultado va a tender eventualmente a menos infinito. Por lo tanto, mientras yo me acerco más a la asíntota vertical en pi, mi función tiende a irse a menos infinito. Así es como sabemos el comportamiento de la función cerca de las asíntotas. Hay una forma diferente utilizando límites, pero eso ya lo vamos a ver en la fase 3. Ahorita no quiero introducir conceptos que no vamos a utilizar todavía. Este ejemplo lo vamos a retomar más adelante. Respondí tu duda de cómo saber el comportamiento de la función. Sí, profe, ya quedó claro. Ya está. Muy bien. ¿Alguien tiene otra duda respecto a la gráfica de cotangente? No la expliqué de una forma muy adecuada por cuestiones de tiempo, porque quiero que hagamos algunas de las derivadas que encargamos ayer. Pero me gustaría que me dijeran cuál es el ejercicio que quieren hacer de entre estos. El 9. El 9, muy bien. Sí. Vamos a empezar con el 9. Antes de decirles cómo resolverlo, me gustaría saber si alguien lo pudo resolver y que nos compartiera cómo le hizo. Profe, Creo yo que hice yo algo, sí lo pude, me dio, a mí me dio tangente por x1 al cuadrado x más 1. Nada más entendí x más 1, se cortó mucho mi audio. Me dio tangente 1 por x entre raíz cuadrada de tangente al cuadrado de x más 1. Y lo resolviste así directo, elevando 1 más tangente cuadrada a la 1 medio.
Es pregunta. Cadena, bueno, usé regla de la cadena. Ujú. Ok, está bien. Primero derivé, luego usé la regla de la cadena. Ajá. Está bien. Hay una forma mucho más sencilla. ¿A alguien se le ocurre? Con una identidad. Exactamente, con identidad. Tenemos esta identidad que es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Si nosotros dividimos esto entre coseno cuadrado, obtenemos la siguiente identidad. Tangente cuadrada de x más 1 es igual a la secante cuadrada de x. Entonces podemos utilizar esta identidad para encontrar la derivada de nuestra función. Sustituyendo tenemos secante cuadrada de x todo a la 1 medio. Esto es lo mismo que la secante de x elevada al cuadrado todo a la 1 medio. Por propiedades de exponentes, es lo mismo que la secante de x elevada a la 2 medios. Por lo tanto, yo puedo saber la derivada de la raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrada de x si obtengo la derivada de la secante de x. Y la derivada de la secante de x se obtiene 1 sobre coseno de x. ¿Cuál es la derivada de esto? No escuché. Secante. ¿Seguro? No sé. Secante por tangente. Ahora sí. Si no se acuerdan, vamos a hacerlo. Para derivar esta función, ocupamos la derivada del numerador, que multiplica el denominador, menos la derivada del denominador, que multiplica el numerador, sobre el denominador al cuadrado. Entonces nuestra derivada, la derivada de 1 es 0, entonces este término de aquí es 0. La derivada de coseno es menos seno, menos por menos da más. Pues obtengo la expresión seno de x sobre coseno cuadrado de x, la cual es lo mismo que seno de x sobre coseno de x por 1 sobre coseno de x. Por lo tanto, la derivada de mi función, tangente de x por secante de x. Y ya está. Entonces, antes de derivar, pueden utilizar aquí las propiedades de exponentes que hemos visto y simplificar la operación. Esto no quiere decir que si ustedes derivan por regla de la cadena, esté equivocado. Entonces, el resultado es una identidad, siempre y cuando esté correcto. ¿Cómo pueden comprobar eso? Evaluando cualquier valor de x. Si ustedes evalúan el valor de x que obtuvieron derivando aquí por la cadena, por ejemplo, la función evaluada en, no sé, en 45, debe dar la misma, el mismo resultado, evaluarlo en la derivada por regla de la cadena que en esta derivada de acá. Ups. Es una forma sencilla de comprobar. ¿Dudas de cómo lo hicimos aquí?
No. Perfecto. ¿Qué otro problema quiero hacer? ¿Otro con el que hayan batallado? El 6. El 12. Vamos a hacer primero el 6 y después hacemos el 12. Una clave para resolver esos problemas de forma sencilla es utilizar identidades. Tanto en el 6 como en el 9, en el 10 también, en el 5, se utilizan identidades. Veamos cómo se utilizan aquí las identidades. Antes de trabajar con el algoritmo para derivar, voy a representar mi función de la siguiente manera. Es lo mismo que el producto de 1 sobre cotangente de x por la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. ¿Y cuál es la identidad para 1 menos 1 sobre cotangente de x? Es lo mismo que la tangente de x por la raíz de x cuadrada menos 1. Y la tangente en términos de seno y coseno, seno de x sobre coseno de x que multiplica la raíz de x cuadrada menos 1. Y ahora podemos derivar esto por regla del producto, expresándolo de esta manera, o por regla del cociente, expresándolo de esta manera. Como ya sabemos cuál es la derivada de la tangente, voy a utilizar esta forma de aquí. Y voy a utilizar la expresión de la tangente, puesto que ya sabemos cuál es la derivada. Entonces, para derivar, déjenme lo escribo completo. Para derivar esta expresión, tenemos las siguientes operaciones. Por regla del producto, la derivada del primer término por el segundo, más la derivada del segundo término por el primero. ¿Cuál es la derivada de la tangente? ¿No se acuerdan? Secante cuadrada. Así es. Entonces, el término del lado izquierdo de la suma me queda como secante cuadrada de x, que multiplica a x cuadrada menos 1. Y para derivar la raíz de x cuadrada menos 1, ¿qué debemos de utilizar? La regla de la cadena. Déjenme lo hago aquí completo. Tenemos que derivar esto a la 1/2. No debí ponerle u porque, bueno, en fin. Derivamos esa expresión y tenemos 1/2 que multiplica a x cuadrada menos 1 a la menos 1/2 por la derivada de lo que está entre paréntesis, que es 2x. Esto es igual a tener 1
la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Y esta es la derivada de esta parte de aquí. Por lo tanto, más tangente de x sobre raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Y ese es nuestro resultado. ¿Dudas? Profe, Mande. la derivada 2x abajo, 2x en el... ¿Es 2x, no? O sea, igual ya ve que la puso... o es una x. Es una x. Aquí me equivoqué, me faltó ok. la x. Ok, gracias. Ahí está. X por tangente de x sobre raíz de x cuadrada menos 1. Sí, me faltó multiplicar por x en esta parte de aquí. Ahí está. Me salté algunos pasos porque ya no tiene caso mencionarlos, puesto que ya los dimos. Pero si alguien tiene dudas, cuando me salte pasos, me detiene y lo hacemos completo, no pasa nada. ¿Dudas de este problema entonces? Si no, para pasar al siguiente. Muy bien, pasamos al siguiente problema. Me dijeron el 12. ¿Cómo puedo simplificar este problema? Se puede hacer de dos formas. Puedo hacerlo directamente por regla del cociente o puedo utilizar la identidad. Primero voy a separar esto como un producto. Y esto es lo mismo que tener cosecante de 2x que multiplica al seno de x, lo cual es mucho más sencillo de derivar desde mi punto de vista. Voy a trabajar con esa expresión. Para derivar, por regla del producto, tenemos la derivada del primer término me pongo corchetes. Por el segundo término más la derivada del segundo término por el primer término y ya está. La derivada de cosecante de 2x, ¿cuál es? Tenemos que derivar por regla de la cadena ahí. A mí creo que me dio menos cosecante 2x por cotangente 2x por 2. Así es. Vamos a... ¿Alguien tiene duda de cómo hacer esto para hacerlo? Profe, pues yo la verdad saco, bueno, todas las 12, las de ayer las hice así con pura fórmula, no hice nada de lo que está haciendo eso de simplificar. Pues está bien, es correcto. No hay ningún problema siempre y cuando hayamos hecho aplicado las reglas de derivación directamente. Lo que estoy mostrándoles aquí es que los problemas de este tipo se pueden simplificar si utilizamos identidades. Entonces, los resultados que tienes tú los puedes comprobar directamente asignando un valor a la derivada y comparando los valores. Si quieres más tarde me mandas foto por WhatsApp y te reviso los resultados para comprobar. Ok, gracias. Voy a derivar aparte la cosecante de 2x.
voy a definirlo como una función. Para derivar esta función necesito utilizar esta identidad. Entonces la derivada de esta función por regla del cociente será derivada del numerador por el denominador menos derivada del denominador por el numerador sobre denominador al cuadrado. Entonces, derivando esto de acá, tenemos que la derivada de 1 es 0, por lo tanto, ese término de acá será 0. La derivada de seno de 2x es coseno de 2x, que multiplica la derivada del argumento, que es 2. Y esto dividido entre seno cuadrado de 2x. Vamos a reorganizar esto y tenemos menos 2 que multiplica a coseno de 2x sobre seno de 2x por 1 sobre seno de 2x. Utilizando identidades, dado que eso es igual a menos 2 veces la cotangente de 2x por 1 sobre seno, que es cosecante de 2x. Esto de aquí es únicamente esta parte de nuestro resultado. Entonces vámonos para este lado. No debí ponerle f, voy a ponerle otro nombre, que luego se va a confundir. Profe, ¿Dónde? ¿por qué quedó menos coseno de 2x por 2? Cuando derivamos seno de 2x por regla de la cadena, obtenemos ese resultado. Aplicando regla de la cadena para funciones trigonométricas, voy a definir a u, que es una expresión en términos de x, como 2x, y la derivada de u es 2. Este tipo de funciones, cuando el argumento tiene una expresión diferente a x, se deriva por regla de la cadena. La derivada de esta función será la derivada del seno de u, me pongo corchetes, por la derivada de u. La derivada de seno es coseno por u'. Sustituimos y esto nos da el coseno de u, que vale 2x, y u', que es 2. ¿Por qué el signo negativo? Porque el signo negativo se obtiene de la regla del cociente de aquí. Entonces, así es como sale menos 2 coseno de 2x. ¿Sí o no? Pero, pensé que decía, sí, está bien. ¿Seguro? Sí. Bueno, vamos a seguir ¿Y derivando. el cotangente de 2x sale de la multiplicación de arriba? Sale de utilizar la identidad en esta parte. Coseno de 2x sobre seno de 2x. Damos seno cuadrado como seno por seno. Ok. Sí. Entonces vamos a contestar nuestro problema, pero todavía no acabamos. Este es un problema que requiere bastantes operaciones. Entonces la derivada de nuestra función
del problema 12 será la derivada de la cosecante de 2x, que quedamos que era menos 2 veces la cotangente de 2x por cosecante de 2x. Esto es solamente el resultado de esta operación. Esto que multiplica a seno de x. Luego más la derivada de seno, que es coseno, por cosecante de 2x. Vamos a simplificar un poco nuestra expresión obteniendo factor común. Tenemos cosecante de 2x como factor común, tanto aquí como acá. Cosecante de 2x que multiplica a menos 2 veces la cotangente de 2x por el seno de x más coseno de x. Cualquiera de estos dos resultados es idéntico. Me gustaría que por favor de tarea repasaran este problema otra vez, ya que es el caso más complejo que vamos a ver. La confusión puede originarse. Paso. Aplicamos regla del cociente y dentro de la regla del cociente tenemos que aplicar regla de la cadena para poder derivar esta expresión de acá. Entonces cuidado ahí con eso. No es cierto, perdón, me equivoqué. Estamos en regla del producto, acá. Después de haber aplicado regla del producto, tenemos que aplicar regla de la cadena y tenemos que aplicar regla del cociente también. Entonces, por favor, repasen este problemita otra vez, porque sí es bastante largo. Aquí la organización va a ser la clave para resolver este problema. Irónicamente digo eso y lo resolví de una forma bastante desorganizada, entonces les pido ahí disculpas por eso. ¿Qué otro problema quieren hacer? Se me hace que alcanzamos a hacer uno más. Yo creo que ya ninguno representa dificultades. Solamente el 6 y el 12 eran los más complicados. Si ustedes lo resolvieron directamente con reglas de derivación, me gustaría que los resolvieran utilizando identidades a modo de ejercicio. Y les aseguro que con eso van a poder contestar sin ningún problema los reactivos del examen. Bueno, si no hay más dudas y si no hay más preguntas, con eso concluimos la sesión de hoy. Voy a tratar de subir los videos lo más pronto posible para que los tengan disponibles. Mañana comenzamos a ver funciones trigonométricas inversas, ahora sí. Y con eso ya estaríamos terminando la fase 2 la próxima semana. Vamos a tener una semana completa para hacer ejercicios de la fase 2. Así que pues, no hay razón para no acreditar el siguiente examen. Bueno, sí hay razón, no estudiar es la única razón. Pero si practicamos toda una semana, estoy seguro de que vamos a poder acreditarlo sin ningún problema. Bueno, mucho texto. Vámonos. Profe, No, mándeme. si puedo usar cualquiera de las dos respuestas, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Sin ningún problema. Bueno, vámonos pues. Los veo mañana. Tengan bonita tarde. Hasta mañana, profe. Bye. Esta cosa ya se trabó.